Hola amigos, mi nombre es Noel Isaí Reyes Escobar, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy filosofaremos un poco, haremos filosofía y intentaremos estudiar y analizar a un autor en específico y a una obra en específico. Hago referencia a la mascarilla y a la situación en la que vivimos porque este autor tiene una concepción filosófica acerca de la verdad y de la enfermedad. Dice que la enfermedad es el camino que tiene la humanidad para poder pensar, para poder cambiar sus hábitos y poder encontrar la verdad y transformar su ser. Y lo podemos adaptar, aunque este filósofo dice que la enfermedad es el idealismo, pero nosotros podemos acoplarlo a nuestra situación y que el COVID-19, la pandemia, sea un medio a la cual transformar nuestros hábitos, transformar la humanidad y encontrar la verdad. Este filósofo es Friedrich Nietzsche, en la obra Ecce Homo o Ese Homo, que significa este es el hombre, a una referencia a Jesucristo cuando estaba con Pilato después de los vejámenes sufridos. Él lo presentó como este es el hombre. Y esta obra de Nietzsche es un repaso de su trayectoria. Nietzsche habla y escribe acerca de Nietzsche. Entonces, por lo tanto, menciona cómo es él, cómo son sus obras e intenta interpretar. Es de considerar que esta obra lo hizo en el último tramo de su vida filosófica, previo, incluso decían muchos que ya estaba enfermo, previo al colapso que tuvo en 1889, cuando falleció en 1890, cuando fue declarado loco y cayó en la locura. Es interesante hablar de Nietzsche porque es un tanto complicado. Hay muchos autores dicen que pues Nietzsche, hay partes de sus textos, de sus literaturas, que son ininterpretables, que son muy complicadas de entender. Y en efecto me topé con esta obra Ecce Homo, que es algo difícil de comprender, de interpretar, y algo egoísta, egocéntrica, que chocaba con lo que uno piensa que es bueno y lo correcto. Pero investigué un poco más y es interesante saber de que él era el autor de cabecera de Adolfo Hitler. Entonces es interesante poder saber eso. Eh, inicia la obra Nietzsche de Ecce Homo haciendo un análisis de su persona, diciendo yo soy de naturaleza antitécnica, sátiro, hago antítesis al moralismo, al idealismo. Intenta derribar esos ídolos que se habían creado en esa época. Eh, y dice pues que el idealismo es una mentira y se ha constituido como la maldición de la humanidad. Y empieza así su texto. Y en el capítulo 1 inicia entonces con una pregunta un tanto egoísta, egocéntrica, que quiero pensar que es su forma de escribir y en efecto coincide con su carácter y dice, ¿por qué soy tan sabio? Una pregunta un tanto egoísta, egocéntrica y pues ante todo pues no comparto esa conciencia o esa actitud de parte del filósofo, pero denota su forma de pensar y ataca a Sócrates, a Platón en el mundo de sus ideas, y establece que el idealismo es una enfermedad, pero que esa autoenfermedad lo autosanó, convirtió su voluntad en salud y le abrió los ojos para poder interpretar y conocer la verdad. Y como es egoísta en su texto, dice que él es el primero que ha descubierto eso, él lo sabe todo y que él domestica a los osos, a los tontos, a los bufones, a los charlatanes, que son los idealistas. Pero tiene algo, dice que él desconfía de la gente desinteresada o que hace las cosas por desinterés. O sea, las personas que son, que aman al prójimo, que son compasivos, que son prudentes. Y dice que el amar al prójimo lo considera como como un defecto, como una debilidad. Y los compasivos o piadosos pierden el pudor, el respeto, el sentimiento, la delicadeza ante las distancias y ante lo que es realmente bueno. En este sentido, estoy parcialmente en contra con lo establecido por Nietzsche. Si bien es cierto, aceptamos coloquialmente y desde una filosofía idealista y teológica y teológica el paradigma de que la virtud del ser humano también es ser bueno,
ser compasivo, ser piadoso con las demás personas, demostrar su humanidad. Pero estoy parcialmente de acuerdo con Nietzsche, pero Nietzsche está muy al extremo, que el ser piadoso corrompe el alma, lo hace perder el respeto al ser humano. Y eso no es totalmente cierto. En lo que estoy parcialmente con él es que pues los extremos tampoco son buenos, no hay que ser ni muy piadoso ni muy apático como lo que dice Nietzsche. Ese es mi argumento. Puedo citar fundamento teológico, fundamento filosófico moderno, y según la teoría platónica, además, el idealismo, para combinar estas dos teorías. Y dice que la compasión apesta y que son malos modales. Las manos compasivas pueden ejercer pues una influencia destructora. También habla de la igualdad de derechos, que también dice que es una enfermedad, la igualdad de derechos, aunque en este siglo XXI no estoy de acuerdo, pues obviamente todos tenemos los mismos derechos ante la ley y que pues si él no lo aceptaba en su tiempo, ¿verdad? Eh, También habla del resentimiento, dice que ningún fuego se consume velozmente sin el enojo, la susceptibilidad, la venganza, y pues en eso estoy totalmente de acuerdo. Habla del resentimiento, ¿verdad? Habla también en esta obra de Buda, lo menciona, al igual que Jesucristo, pues muchos dicen que pues es considerado más un autor literario que un filósofo, pero es indiscutible su forma de pensar, ¿verdad? Habla de la mujer, aunque muchos han dicho que Nietzsche tiene un planteamiento machista, y pues vamos a analizarlo. Dice que Nietzsche en la obra Ecce Homo, también en ciertos párrafos, identifica a la mujer como una persona, o a la mujer que toma sus decisiones en base a las emociones, es muy emotiva, por lo tanto es vengativa, y esa es su mayor debilidad, las emociones, por lo tanto es más malvada que el hombre, y además es más lista, pero tiene una expresión muy machista que no es imposible salvar a Nietzsche del machismo, y dice que eso se cura con hijos, que la mujer necesita hijos para curarse de eso, y eso es totalmente una afirmación muy machista en contra de la mujer, que en el siglo XXI en cuanto a los derechos de la mujer es inaceptable esa posición. Continúa diciendo Nietzsche que en su obra, en todas las obras, él ha atacado causas que triunfan, causas que están reconocidas como verdad, causas donde pueda encontrar aliados, donde no haya ninguna disputa personal, y él no ataca personas, según él. También hace mucha referencia a su obra de Zaratustra, que es una obra poética, de danza, de música, pero también de mucha filosofía. En el siguiente capítulo él hace otra pregunta y dice, ¿por qué soy tan inteligente? Y vuelve la misma tónica del egoísmo, del egocentrismo, que no estoy de acuerdo, pero que en unas cosas parcialmente sí estoy de acuerdo con él. Habla en esta obra acerca del remordimiento, de la conciencia, y él dice que el remordimiento y la conciencia es un mal de ojo, porque cuando las cosas te salen mal, te sientes te llega el remordimiento, la conciencia, y tú pierdes la visión correcta. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. A veces uno, pues, en un error, en lugar de seguir adelante, cae en el remordimiento, en la conciencia, y eso lo desvía aún más. Habla de Dios, de la redención del alma, de los pecados, y él dice que eso no es cierto, y que Dios es una respuesta burda y que impide pensar. Y en eso pues estoy totalmente en contra. Pues obviamente somos un país libre, somos en este siglo XXI donde los derechos están evolucionando y hay libertad de culto, y obviamente cada quien puede tener su interpretación en cuanto a una orientación religiosa, y él está en contra del idealismo que propugna un ser superior, un ser supremo, una divinidad, y él dice que eso no, él es totalmente realista. También habla en este capítulo de las bebidas alcohólicas, y él dice que no puede aconsejar su completa abstención, entonces creo que a él también pues, le gustaba. Habla también de cómo poder tener una alimentación, la relación entre la alimentación y el clima y el metabolismo, que es él recomienda iniciar con té o café en la mañana, y dice que el genio pues está influenciado también en el lugar que vive, si es un lugar seco, con aire puro, y que le motive un metabolismo puro. Eso produce y genera genios, dice, inteligentes, como el caso de Atenas, Jerusalén, Florencia, Italia, que son lugares que cumplen con ese requisito, ¿verdad? También habla de su pasión por la lectura, aunque no es tanta la pasión, porque él dice que si lee mucho lo enferma, los pensamientos de los que lee pues lo tienen a confundir aún más,
y solo lee cierta parte y está como que embuido en esos autores, no los cambia. También habla de Alemania, pues él, su literatura, su filosofía es alemana, recordando lo que mencioné al principio, y él se considera un revolucionario alemán, y denota mucho eso de la raza alemana, de la calidad de la raza, y obviamente pues de ahí, pues parte de eso son los principios nazistas de Adolfo Hitler, ¿verdad? Habla también de la música, que en eso estoy de acuerdo, que la música es un arte, que jovializa, que le impregna al ser humano jovialidad, y que nunca hubiera soportado su juventud sin música. Habla también de la autodefensa, dice que el autodefendernos mucho nos vuelve más débiles, y ya no nos vamos a poder defender como eso. Pues eso es muy cierto, pues obviamente cuando uno tiende a protestar algo, también hay que autodefenderse. La siguiente pregunta, que también denota egoísmo, en el capítulo 3 dice: ¿por qué escribo tantos libros tan buenos? Pues él se denota, sus obras son muy buenas, obviamente eso es algo de autoestima que se debe de tener en cuenta, pero es algo que debe de estar presente en no caer en el egoísmo. Y dice que si comprendemos sus libros, sus obras, nos da un nivel superior. También habla de la castidad, dice que eso va en contra de la naturaleza humana y que eso es un invento burdo de la religión. También, como lo dije al inicio, esta obra intenta recopilar una explicación acerca de sus libros, como el nacimiento de la tragedia, así habló Zaratustra, humanos demasiados humanos, las intempestivas, entre otros. Y dentro de esos libros también está la genealogía de la moral, que son 3 tratados que habla sobre la psicología del cristianismo, de la conciencia y del idealismo, que son una de sus más reconocidas obras. Y en esto es muy importante que denota siempre ese carácter en contra de las personas piadosas o moralistas o compasivas, y dice que él nunca llora por alguien que está pidiendo limosna u otras cosas, no ennoblece su corazón. Por último, termina con una pregunta que dice: ¿por qué soy un destino? Y hay una frase muy famosa, un párrafo muy recurrente en él, y dice que él conoce su suerte, su destino, y que su nombre será monstruoso por la contraposición o la colisión de teorías que él propugna en sus libros. Y dice que esa colisión va a ser tragedia y como nunca en la tierra. Pero dice: yo no soy un hombre, dice, yo soy dinamita. Y dice que no quiere ser religioso. Y dice que cuando él odia imaginarse que será canonizado porque lo siguen, prefiere ser un bufón, un muñeco antes de ser eso. Y que odia tanto a la religión que cuando se junta con gente religiosa, cuando regresa se lava las manos. Y es que no estaba en tiempos de COVID. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Así es como sigue el final de su libro. Y dice que en este libro, al finalizar, dice que él es el primero en encontrar la verdad. Habla también de la economía, tema interesante que estoy de acuerdo, y dice que en la economía hay elementos terribles como la pobreza, la desnutrición, el hambre, que son indispensables para la subsistencia del sistema económico. Más allá de la bondad, dice él, que la bondad no sirve para que sustente. Y pues, si citamos la contraposición de él, que es el idealismo y la teología, pues se establece que siempre van a existir pobres, ¿verdad? Entonces, pues tiene razón en ese sentido. Y termina su libro con una frase previo a 2 capítulos antes, que dice: endureceos, ser duros porque los creadores son duros. Entonces ahí es para tomarlo para nosotros y poder decir, ser duros en cuanto a lo que creemos correcto y respaldar nuestros ideales. Es todo, y muchas gracias por escuchar este análisis filosófico acerca de Nietzsche. Muchas gracias.